Aprovecho a saludar a todos y todas quienes están en este espacio. Gracias también a Roberto por esa increíble exposición de estos minutos. Y bueno, yo voy a hacer un esfuerzo por aterrizar un poco eh, todas estas ideas que nos deja Roberto en la mente y que nos generan ruido, ¿no? Qué bien para tener bastantes preguntas al final. Eh, los impactos del capitalismo aquí y voy a tratar de hacer ejemplos con Honduras para que nos sintamos mucho más identificados. Eh, pero aquí ha sido grave los impactos que tiene la implantación del modelo capitalista sobre los recursos naturales. Y si pudiéramos hacer un recorrido rápido de los últimos 100 años, bueno, hace 100 años que empezó el enclave bananero aquí en el país y que recordemos que la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company eran las dueñas de por las porciones de tierra más grandes del país. Llegaban a tener 25.000 hectáreas, se les cedían a cada una de las empresas de los suelos más fértiles del país. Y bueno, ya vamos a ver cómo eso despoja también a las poblaciones. Pero además de las bananeras, hay un ejemplo un poco más reciente, en los últimos 30 años que se está produciendo aquí, que son las plantaciones enormes de palma africana que podemos ver en la zona norte. Y bueno, más allá de cualquier beneficio económico con el que se quiera disfrazar, estas están ya avanzando y afectando las áreas protegidas naturales. Todos los parques nacionales de la zona norte del país están severamente amenazados por estos cultivos. Y finalmente, otro ejemplo, ahora un tanto más reciente, diría yo, es la ganadería extensiva, que también afecta los últimos reductos de bosque virgen que hay aquí en el país, sobre todo en la zona, estoy en la zona oriental, en la biosfera del río Plátano. También en algunas regiones de la zona central se practica la ganadería extensiva y que esto si nos deja algo claro, además de la minería, que también ha sido otro ejemplo tradicional aquí en el país, la minería a cielo abierto, como bien lo apuntaba Roberto, y los niveles de destrucción que conlleva. Eh, Esto, si algo deja claro, es que hay altísimos niveles de sobreexplotación a la tierra, al suelo, que hacen perder fertilidad, que hacen perder capacidad para después de que las grandes empresas han utilizado estos terrenos. Y lo otro es el desperdicio de los recursos, el pésimo manejo derivado del acaparamiento de las tierras. Este acaparamiento que a costa de producir riqueza para un grupo minúsculo se nutre precisamente de generar pobreza y de reproducir pobreza a las y los trabajadores. La situación actual aquí en este, que es un país que pierde bosques constantemente y tenemos una tasa de deforestación, que es un dato que a mí me parece interesante siempre compartir. Eh, en Honduras perdemos el equivalente a un campo de fútbol, perdemos 1 hectárea de bosque cada 15 minutos. Esa es la tasa de deforestación con datos oficiales. Eh, entonces, los niveles aquí son críticos y también esto es producto de la reproducción del modelo capitalista. Eh, hay graves consecuencias, yo diría, y la voy a separar en 3 segmentos claramente definidos. Lo primero es esas consecuencias de desigualdad que deja el capitalismo y que es altamente palpable con nuestra realidad son, bueno, en primer lugar, lo más importante no es la vida, es el ser humano, eh, pero el capitalismo afecta a través de la destrucción ambiental, afecta a la gente, afecta a las poblaciones bajo diferentes conductas. La primera es
que hay migración rural. ¿De qué pasa? De lo rural a lo urbano. Estas situaciones como la ganadería extensiva o como la minería, pues hay mucha tierra con poquísimos empleados, con poquísimos trabajadores, y eso conlleva a que la gente esté obligada a desplazarse, primero porque, bueno, no hay fuentes de empleo, y segundo porque la misma destrucción es cada vez más limitado el acceso a agua potable, es nula la capacidad de producir en sus terrenos o en terrenos que hayan sido asignados a las comunidades y que luego hayan sido negociados para diferentes fines. Y eso obliga a que la gente pase de la zona rural a la zona urbana, que además no genera ninguna condición de mejora. Es necesario también apuntar que la gente pasa de ser pobre en la zona rural a ser pobre en la zona urbana. Entonces, esto es claramente palpable. Bueno, probablemente muchos y muchas de nosotros y nosotras que hayamos nacido en las ciudades somos también testigos de eso, nuestras familias lo han pasado, que esta gente sale y además de estar obligada a salir, también es despojada de sus tierras, no sale de sus comunidades y deja de tener la pertenencia o la propiedad sobre los terrenos que habían tenido a nivel generalmente familiar, que es lo que sucede en las zonas rurales. Eh, Detrás de los proyectos implantados desde el capitalismo, que son altamente extractivistas, y también hay una ola de violencia increíble, que es porque generalmente están bien distribuidos geográficamente. Parece algo como fantasma o parece algo como aislado, pero los patrones de conducta de violencia detrás de los proyectos extractivos son realmente repetitivos, son críticos, son cada vez más planificados, más agresivos, eh, y son también en situaciones en países como el nuestro, pues desgraciadamente son cada vez menos judicializados. Eh, hay, un, hay, un, hay otro grave problema social, una consecuencia de sufrimiento para la sociedad con los proyectos, eh, con estos proyectos extractivos, y es que no hay reconocimiento a las comunidades rurales. También hay que apuntar esa ausencia de incentivos, de precio justo de compraventa de las tierras o de que se reconozcan los derechos de las comunidades que han cuidado los terrenos precisamente durante décadas o durante siglos. Y es que se ve nada más el medio ambiente como mercancía. Entonces, y se entiende como que hay una obligación de aprovechar lo que ahí hay, y que la gente, pues, si hizo su vida en esa comunidad, está en condiciones de pasar a vivir a comunidades diferentes y creen que la gente el capitalismo ve a la gente como piezas y ve a sus proyectos como juego de Monopoly, y creen que pueden ir moviendo a la gente de casilla en casilla, dependiendo de los recursos naturales, ¿no? Obviamente ven a la gente y a los procesos de resistencia indígena, los procesos de resistencia rural, se les ve como estorbos para lo que presentan ellos como mecanismos de desarrollo. Y bueno, esto es un tema de justicia climática que está totalmente ausente aquí, ese hecho de que la gente no pueda, no acceda a ningún tipo de incentivos, es pura ausencia de justicia, eh, que también vale la pena decirlo, es un tema poco abordado. La justicia climática no es algo que se mencione para este enfoque, para el enfoque de estos temas.
es un término relativamente reciente, poco desarrollado, poco practicado, pero sí muy necesario, ¿no? Hay que acercar a la gente, a quienes han sido las y los responsables de mantener estas condiciones eh, bajo mecanismos de justicia eh, que les hagan sentirse parte y ser retribuidos por su cuidado durante años. Eh, debería, debería bastar ya de tanto, además de tanta injusticia, tanto tecnicismo y tanto enrollar gente, de tanto entrar en estos mecanismos de corrupción. El capitalismo avanza de la mano solo con la corrupción. Los proyectos extractivos son posibles sí y solo sí hay gente que falsifique documentos, hay quien certifique esos datos falsificados, hay quienes utilizan métodos de sobornos para abrir las puertas dentro de las instituciones y para evitar para evitar resistencia y para tener aliados y así minimizar lo que presentaba en el ítem anterior de todas estas actividades irregulares y de todas estas desigualdades que se muestran desde lo social. El capitalismo también afecta de manera crítica, fuerte, dura, el aspecto ecológico, no solo en el momento de la extracción, sino que también hay que pensar en las consecuencias que esta deja, que es la reproducción del modelo. Y aquí ya dejamos de pensar en proyectos grandes, sino más bien en lo que sucede en el día a día, en lo que se ve como lo cotidiano, en lo que parece y que hemos aprendido como normal, que así se nos ha enseñado, pero tener precisamente todas estas conductas a nivel individual, industrial, y que reproduce en mayor escala también el modelo con estos otros proyectos grandes, bueno, lo que podemos ver por altísimos niveles de contaminación son eventos climáticos menos predecibles, pero también cada vez más seguidos y más críticos. Entonces ahora tenemos inundaciones, tenemos inundaciones en menos tiempo, con distribuciones de lluvias cada vez más intensas, pero podemos tener en cuestión de pocos meses, pocas semanas después, sequías que conllevan a la pérdida de biodiversidad, que conllevan a la pérdida, bueno, la biodiversidad en las zonas que están no habitadas, pero también conlleva a la pérdida de los cultivos, por ejemplo, estas sequías o estas inundaciones. Logramos mover la mirada para estos temas hace pocas décadas realmente, y también aquí en el país es una deuda hablar de ese tema y abordar ese tema, prepararnos además ante las medidas de adaptación, ante las medidas de mitigación para poder sobrevivir a los efectos del cambio climático. Eh, y finalmente, dentro de lo que esto también lo mencionaba muy bien Roberto, eh, de los daños de lo ecológico, más allá de lo verde, porque siempre cuando se piensa en trastorno ecológico o en daño ecológico, lo primero que se viene a la mente es lo verde, eh, pero es crítico la cantidad de agua utilizada para producción de otros fines que no sean de beneficio de las mayorías y además la pérdida de suelo fértil que hay. Que eso también que eso conlleva precisamente a tener más hambre, más pobreza, a tener peor distribución de riqueza y el suelo además que pues tiene capacidad de renovarse, pero son procesos lentísimos y que ni siquiera hay capacidad de pensar
dentro de cuántas generaciones vamos a poder recuperar ese suelo perdido en por estos proyectos. Y finalmente, en lo económico, los daños que el capitalismo produce y que es la ruta de esa autodestrucción que también mencionaba Roberto, el capitalismo, después de generar estos proyectos, de reproducir su modelo, también tiene efectos graves, cada vez más demostrados sobre daño económico, visto desde el punto de vista lo económico como infraestructura, por ejemplo. Ahora las construcciones pues, deben ser, para que estén adaptadas a las medidas del cambio climático, son más costosas, pero también el riesgo de que se pierdan por un evento extremo, pues se vuelve mayor. También la pérdida de cultivos es altísimamente relacionado con lo económico y que tiene que ver con el hambre, ¿va? Es con el hambre de la gente a lo que nos enfrentamos. En tercer lugar, pues que esto es económico, pero también es de círculo político, de funcionarios, de cómo se maneja un Estado, es que el capitalismo entra y trastorna la economía de los países a costa. Esto, además de capitalismo, también es un tema de imperialismo, porque hay mucha imposición detrás de eso. Es cómo los círculos de funcionarios públicos, de servidores públicos, se ven afectados por la corrupción producida desde el modelo capitalista. Entonces esto deriva en estados débiles, en estados que siguen respondiendo a las minorías, que responden además a intereses extranjeros que hacen perder también, hacen perder capacidades estatales, pero hacen perder soberanía, hacen perder también identidad y que lo que genera es que el problema tenga soluciones cada vez más lejanas, más difíciles y más alejadas a la gente. Yo, si tuviera que resumir algo, y bueno, vamos a dar chance ya para las preguntas y respuestas, es que con la reproducción del capitalismo estamos perdiendo los recursos naturales, pero perdemos también la vida misma. Y pudiéramos saltarnos de esa frase que tiene tres partes, pero y le podemos quitarla en medio y poder decir con claridad que con el capitalismo estamos perdiendo la vida. Yo cerraría por ahí y nuevamente agradezco la invitación y quedamos atentos a su